queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días o tardes, según la hora que nos hagan favor de abrir este material. Bien, ahora seguimos preparando la declaración anual de las personas físicas, porque si se nos hizo difícil la declaración anual de las personas morales, la de las personas físicas considero que es un poquito más complicado, porque son 9 capítulos, ¿de acuerdo? La persona física puede tener ingresos de salarios, actividades empresariales y profesionales, con la complejidad del régimen general, del régimen de incorporación fiscal, del régimen de confianza. Tenemos arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y de los demás. Son 9 capítulos en los cuales, obviamente, esa persona física o la persona física que conozcamos, pues puede tener esos capítulos. Todos seguimos preparando. Hoy vamos a dedicar este programa, y si no termino también el próximo, esta cápsula. Y vamos a hablar de enajenación de bienes inmuebles. Vamos a hablar de la venta de casa-habitación, de la venta de no casa-habitación, de la venta de otros bienes patrimoniales, como podrían ser la venta del auto, la venta de mi refrigerador, o sea, todo lo que sean los bienes patrimoniales. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ingreso y que en principio tenemos que declarar, como ya lo hemos analizado en el artículo 150, tercer párrafo de la Ley del Impuesto a la Renta, en que nos obliga a informar sobre la totalidad de los ingresos, incluyendo aquellos por los cuales no se está obligado al pago del impuesto y por los que se hizo el pago definitivo. Recordemos que los no obligados al pago del impuesto está la propia deducción que te hacen al momento de determinar la base, que son ingresos menos deducciones. Pero si habla del total de ingreso, pues estamos hablando no de la base, sino de la totalidad. Y ya la base, el resto, lo que yo voy a poder deducir en cada capítulo según el artículo 152, y lo que necesite saber cuánto es lo que me depositaron, no cuánto es lo que gané. Porque acuérdense que los ingresos que está pidiendo son, inclusive en el régimen de confianza, son 35 millones de ingreso, o 5 millones, o 3 millones y medio, o 2 millones, dependiendo en el régimen que estemos las personas físicas. Hoy vamos a hablar de la enajenación de casa-habitación. Sí sabemos que la enajenación de casa-habitación está exenta en principio. Vamos a hablar de la parte genérica. Sin embargo, hay algunos conceptos que no entran dentro de lo que sería el no pago, ¿de acuerdo? Así como los años que tengo de haber vendido para vender otro y que esté exento también. También no puedo hacer ventas sucesivas, porque hubo muchas personas que se dedicaban realmente a vender casas habitación, como ingenieros o arquitectos, compraban una casa, la remodelaban, la vendían como casa habitación, y así se la iban llevando, ¿no? Entonces aquí vamos a ver todo lo relativo primero a eso, y ya después nos vamos a los bienes muebles, ¿de acuerdo? Bien. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece cuáles son los exentos en el mundo de las personas físicas. Y tenemos el artículo 93, fracción 19. Está exenta la casa habitación del contribuyente siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 unidades de inversión, que son las UDIs, que es la inflación, y la transmisión se formalice ante notario. Dos cosas importantes. Primero, estamos hablando alrededor un poco menos de 5 millones, alrededor de 5 millones. Si la casa que voy a enajenar es arriba de 5 millones, entonces ya tengo una parte exenta y una parte gravada. ¿De acuerdo? Segundo, aquí me dice que tiene que ser ante notario.
es importante aclararle lo siguiente, porque no nada más es ver la ley, sino imagínense ustedes que yo voy a comprar tu casa habitación, pero no tengo el dinero suficiente para escriturar. Entonces, te digo, ¿sabes qué? Aquí está el precio, o hacemos un contrato de compraventa, por supuesto, un contrato de compraventa, con todas las características, y el cómo te lo voy a pagar o cómo te la estoy pagando perfectamente identificado, procurando saber de dónde viene el dinero, si viene de una hipoteca, si viene de un préstamo, si viene de mis ingresos, que debo de tener, son ingresos fiscales. No es fácil que me detecten que estoy lavando dinero, porque aunque sea un cheque de caja, es el cheque de caja, si lo traspaso de una cuenta, pues es una cuenta fiscal. Si lo deposito en efectivo, pues a lo mejor la autoridad se va a dar cuenta porque el banco va a avisar, ¿de acuerdo? Entonces, ya te pago, tengo toda la documentación junto con el contrato, y te digo, mira, hazme el favor de otorgarme un poder con actos de dominio para poder yo vender la casa. En primer lugar, me la estoy jugando porque el poder es un acto entre vivos. Y al ser un acto entre vivos, pues voy a procurar pues que no te me vayas a morir, porque si te mueres, babalú, ya tengo problemas, porque a la hora que tú fallezcas, va a estar ese bien dentro de tu haber con capacidad de poder heredar y de que vas a tener herederos, ya sea porque ya hayas hecho tu testamento o mueras intestado, y de todas maneras el propio Código Civil te dice quiénes tienen derecho a heredar ante un intestado. Siempre va a haber, ¿de acuerdo? Ok. Entonces voy a pelear contra ellos. Más me vale que la casa que te compré ya la esté utilizando, porque si no la estoy utilizando, se complican las cosas, ¿eh? Pero bueno, ya la estoy utilizando y ya tengo todos los comprobantes. Por desgracia mueres, yo ya no puedo ejercer eso. Tiene que ser el albacea el que al momento de hacer el inventario de tus bienes, va a aparecer esa casa habitación. Va a haber algunos herederos o legatarios en los cuales está destinada esa casa, ya en forma universal o en forma individual. Obviamente dicen que bueno, ¿dónde está la casa? No, pues la casa la tiene Jesús Milla. Dices, oye, espérame tantito. Oye, Jesús, esta es casa de mi papá, ya murió, y pues es mi casa. No, pues espera, aquí está el contrato y aquí está todo lo que yo se la compré. Entonces ahora te voy a solicitar a ti, albacea, que me hagas el favor de, ya que está en el inventario de las cosas que pueden heredar, pues que tengan autorización de los herederos de que me la vendan. O hacer un juicio, exigírselo por medio de un juicio, que van a gastar dinero ellos y voy a gastar dinero yo. Problemón, ¿eh? Problemón. Entonces, hay que procurar que si yo compro un bien, pues tener el dinero para escriturarlo, ¿de acuerdo? Ok, no tengo, de hacer un contrato perfectamente bien elaborado y que conste el precio y que conste lo que estoy pagando y cómo lo estoy pagando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a suponer que no te has muerto y que yo puedo escriturar en 2 años, ¿ok? Me presento en 2 años y al notario, porque yo tengo el poder, y le pregunto y me dice el notario, ¿a nombre de quién va a quedar la propiedad? A mi nombre. Ah, caray. Primero vamos a ver si no se pone roñoso el notario de que yo tengo un poder con actos de dominio para mí mismo.
para venderme a mí. Yo voy a afirmar que me estoy vendiendo a mí, de vendedor y comprador. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a suponer que no tenga yo problema. ¿Ok? Resulta que la casa que yo te compré costó $1,000,000. Eso fue lo que yo te pagué hace 2 años. Pasa el tiempo, la inflación está tan grande o los valores de los inmuebles están tan grandes y resulta que ahora vale $1,200,000. Yo tengo un contrato de $1,100,000. Nada más que el valor de la propiedad es de $1,200,000. Recordemos que las propiedades tienen varios valores. El valor comercial, el valor real, el valor catastral. Tiene que hacer un avalúo en el momento de la venta por una persona autorizada de poder hacer esos avalúos y esa persona autorizada ya la evaluó en $1,200,000. Bueno, está bien. Ese $1,200,000 y entonces resulta que yo la compré en $1,000,000 y entonces yo tengo un ingreso por adquisición de bienes del título cuarto, capítulo 5, de adquisición de bienes. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo un verdadero problema, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque es $1,200,000. Ya si quieren que quiten ahorita la pantalla para que nosotros podamos seguir a pantalla completa, porque falta todavía mucho que platicar con relación a esto. Bien. Entonces, ya tengo un ingreso de 200,000 pesos, un ingreso por adquisición de bienes, que lo tengo que declarar y que tengo que pagar un impuesto. Y que por lo pronto la retención antes de hacer la anual es del 20%. Entonces me va a costar ahí 200,000 pesos. Es un problema. Ahora vamos a cambiar y le digo al quien me lo vendió, oye, amigo, necesito que vayamos al notario para que me firmes la venta de la casa. Pues fíjate que si no me das una lana no voy. Oye, pero ya quedamos, ya te pagué. Bueno, pues no voy. Tengo el poder, pero resulta que el notario no me lo autorizó para que sea a mí mismo. O bueno, o no me cobra nada, pero al llegar dice, cuesta $1,200,000 y dice, no, eso no fue mi modificación patrimonial como adquirir y yo no fue una modificación patrimonial de pagar y ahí tenemos una discrepancia fiscal. ¿De acuerdo? Entonces fíjese todos los problemas que tenemos. Ahí, por lo pronto, él puede decir, yo no me hago cargo, yo le vendí en $1,000,000, así es que pónganle que la venta es $1,000,000, el avalúo es $1,200,000, que le retengan el 20% y que él se haga bolas, ¿ya? Sin ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, esas son las situaciones cuando no se tiene cuando no se tiene la seguridad de que ya esté a tu nombre. Esa es una, ¿eh? Otra. Vamos a suponer que esté exenta. Bueno, pues ahí no hay problema, porque está exenta para el que la vende, porque es su casa habitación. Pero para estar exenta, ya quedamos que necesita que no exceda de 700,000 unidades de inversión. Esas 700,000 unidades, ya quedamos que eran como 5 millones. ¿De acuerdo? Que ahora sí, a ver si me hace favor el equipo de producción que volver a poner la información. Ok. Entonces, la casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 unidades de inversión y
la transmisión se realice ante notario. Si no se hace ante notario la transacción, entonces no está exenta, está grabada. Entonces, si yo voy con él y no se hace ante el notario, pues se hace hasta que está ante el notario, es cuando ya vemos si está grabada o exenta. Por el excedente se determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual y el pago provisional en los términos del capítulo 4 de este título. Considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el número de años de la contraprestación obtenida. Ya haremos un ejemplo con relación a esto que ya he hecho algunos en los programas. Vamos a hacer otro cuando terminemos de platicar de la venta de un inmueble. El cálculo y entero del impuesto que corresponde al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho capítulo. El notario retiene y entera si está, o si no, nada más avisa. ¿De acuerdo? Bien. La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de la enajenación de que se trate, el contribuyente no hubiera enajenado otra casa habitación por la que hubiera tenido la exención prevista en este inciso. Bajo protesta de decir verdad, dicha circunstancia ante el fedatario público, ante que se protocolice la operación. Vamos a ver ahorita algunas disposiciones en el reglamento en el cual me va a informar y van a ver que el notario tiene 5 años para revisar hacia atrás. Yo le digo que ante 3 años no hay, pero él va a checar de todas maneras en el registro público de la propiedad que no haya yo efectuado esa situación. El fedatario público deberá consultar al Servicio de Administración Tributaria a través de la página de internet de dicho órgano desconcentrado de conformidad con las reglas de carácter general que emita este último, o sea el SAT, si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante 5 años anteriores a la fecha. O sea, él va a decirle al SAT 5 años atrás, porque prescribe de alguna forma, pero si de esos 5, si está a los 4 años no hay problema, porque la obligación son de 3 años. De la enajenación de que se trata, por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso, y dará aviso al citado órgano desconcentrado de dicha enajenación, indicando el monto de la contraprestación y en su caso el impuesto retenido. ¿De acuerdo? No voy a ver el inciso B porque es la enajenación de bienes muebles. Ahorita nada más estamos hablando de casa habitación o un terreno o un local comercial. Básicamente es casa habitación, que es la que está exenta. Nos vamos a ir al reglamento de la ley, al artículo 154 del reglamento, que nos marca lo siguiente. Para efectos del artículo 93, fracción 19ª, inciso A, de la ley, se considera que a la casa habitación del contribuyente corresponde además la superficie del terreno y no exceda de 3 veces el área cubierta del contribuyente que integra la casa habitación. ¿De acuerdo? O sea, vamos a suponer que el terreno son 900 metros y la casa habitación son 200 metros. La casa habitación está dentro de los 300 exentos, pero la diferencia está grabada. Eso es porque se hicieron muchas trampas de que muchos terrenos le construían una casita y vendían todo el terreno como si fuera casa habitación. Obviamente ese tipo de exageraciones
pues obviamente a la autoridad no le gustan y por eso pone en el reglamento esto. Les quiero decir que se ha intentado, porque esto te modifica la base, y la base no puede ser modificada salvo en la propia ley, ¿de acuerdo? No en un reglamento, no te puede el reglamento modificar ningún elemento de la relación tributaria que sería la base, ¿de acuerdo? Aquí está diciendo que arriba de la tercera parte, ¿sí me explico?, pues ya no se considera casa habitación, entonces ¿qué es? ¿Un corral o qué chirrión? ¿De acuerdo? Entonces, no exceda de 3 veces el área cubierta, ¿de acuerdo? Si el terreno excede, que aquí excedió por 600 y tantos metros, la diferencia va a estar totalmente grabada, ¿de acuerdo? Bien. Comprobación de ser casa habitación, que le tengo que demostrar que es mi casa habitación. Para efectos del artículo 93, fracción 19, inciso A, y es lo de inmuebles, los contribuyentes deberán acreditar ante el fedatario público que formalice la operación que el inmueble objeto de la operación es la casa habitación del contribuyente, con cualquiera de los documentos comprobatorios que se mencionan a continuación, siempre que el domicilio consignado en dicha documentación coincida plenamente o en su caso con algunos elementos fundamentales del domicilio del bien inmueble enajenado utilizado en el instrumento correspondiente y el fedatario público haga constar esa situación cuando formalice la operación. Aquí viene, yo puedo, por ejemplo, yo puedo tener mi casa habitación en la casa de mis papás y yo ser heredero o vender la casa de mis papás. Yo la puedo vender si fuera mía. ¿Sí me explico? Si yo la heredé y me quedé con ella, pues es casa habitación porque pues ahí tengo yo mi domicilio y mis documentos. Y vamos a ver, ¿cómo? Pues credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de servicios de la energía eléctrica o telefonía fija, o los estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero o por casas comerciales o tarjetas de crédito bancarias. Casas comerciales, no sé, tarjeta de Liverpool, del Palacio de Hierro, de Walmart, de la que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Porque ahí llega la información. A lo mejor ya no vivo ahí, pero ahí tengo, es mi casa. Y vamos a suponer, aunque estoy haciendo una trampita, es mi casa y la rento, ¿de acuerdo? Cuando la venda, si ahí recibo este tipo de documentación, pues si yo la vendo como casa habitación. Ahora, ¿cuántas casas habitación puedo tener también? Porque yo puedo tener, fíjense que yo tengo una casa en Cuernavaca, mis hijos viven en Querétaro, tengo una casa en Querétaro, que están a mi nombre, ¿de acuerdo? O a nombre de mi cónyuge y míos, o la compré cuando me casé y me casé por sociedad conyugal, que es otra cosa que también tendríamos que saber y tener a la mano para poderlo expresar. O sea, no es tan sencillo. Esto que estoy platicando, un notario no se va a sentar 1 hora a platicar, o 2 horas que voy a platicar con ustedes de esta situación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir viendo el reglamento y me voy a ir al artículo 205 y dice lo siguiente. Esto habla de las contribuciones y mejoras sin comprobante. Miren, yo compro la casa a un valor, pero durante el tiempo que yo la tengo, ¿sí me explico?,
se hacen adiciones o mejoras que aumentan el precio del bien. Eso lo podemos ver en el artículo 818 y 819 del Código Civil Federal y del Distrito Federal o de la Ciudad de México también. ¿De acuerdo? Porque ahí dice qué es mantenimiento, que es el 817. Son necesarios aquellos que del no hacerlos el bien se pierde o desmejora. Mantenimiento. ¿De acuerdo? Mantenimiento. Que no aumente el valor. Pero si aumentó el valor y a lo mejor me lo hizo un contratista o yo contraté a unos maestros y yo estuve comprando todo lo necesario para que hagan la modificación, pues también tiene, porque yo está un valor, lo compré un valor, mi valor es más alto, es más valor, y si yo voy a comparar el costo contra el precio de venta, pues la diferencia va a ser una base, exento grabada, pero va a ser una base. Entonces es importante que yo sepa qué es lo que tengo que hacer. Bien, estamos a la mitad del programa. Por lo que estoy viendo, pues obviamente vamos a tener 2 o 3 programas de estos para que ustedes puedan conocer todo lo necesario de esto. Recordemos, o quiero recordarles, que IMEFI es una institución que se dedica a la preparación o a la cultura administrativa, fiscal, contable, de los contadores, licenciados, abogados, arquitectos, de cualquier persona que le interese los temas que estamos tratando, que son muchísimos y muy disímbolos. Entonces, esto que van ustedes a escuchar, espero que sea de su agrado y nos vamos a un corte. ¿Realizas compras, ventas o desarrollo de inmuebles? Queremos invitarte a un curso de 3 horas en línea que se llama Obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero por compra, por venta y por desarrollo de inmuebles. Vamos a revisar cada uno de los puntos que son relevantes para la presentación de avisos e informes de prevención de lavado de dinero por estas actividades vulnerables. Vamos a revisar el tema de las limitaciones a cobros con dinero en efectivo, que son muy importantes, y este curso está dirigido a inmobiliarias, a asesores y a desarrolladores inmobiliarios, a los responsables del cumplimiento de prevención de lavado de dinero de quienes realizan esta actividad vulnerable. Yo soy Javier Martínez, soy especialista en prevención de lavado de dinero, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera, y nos encantaría que estés con nosotros en este curso para verificar y revisar si estás cumpliendo adecuadamente o si vas a iniciar saber todas las obligaciones que te da esta LFPORPI, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, y que tiene unas multas que son terribles. Nos vemos en este curso. ¿Qué tal, amigos de IMEFI TV? Soy su amigo Luis Alberto Morales Sosa. En esta ocasión vengo a invitarlos a el curso de Declaración Anual Personas Físicas, Régimen Simplificado de Confianza. Recordemos que no existe un antecedente sobre este régimen, tampoco por la presentación de estas declaraciones. Entonces estaremos viendo temas como deducciones, acreditamientos, también temas relativos a la tasa aplicable de acuerdo a los ingresos que voy a tener en el ejercicio 2022. ¿Qué pasa si me cambio de régimen a mitad del ejercicio? ¿Qué pasa si me excedo de ingresos? ¿Qué sucede con esta y muchas otras cosas más? Los espero en el curso Régimen Simplificado de Confianza, Declaración Anual, aquí por IMEFI TV.
IMEFI te invita a que participes en su curso Declaración Anual 2022 de Personas Físicas. En este curso conocerás los aspectos más relevantes de la Declaración Anual de Personas Físicas, conforme a los tipos de ingreso que se contemplan en la Ley del Impuesto sobre la Renta. No te puedes perder la oportunidad de conocer temas como discrepancia fiscal, deducciones personales para optimizar tu declaración anual, ingresos por adquisición de bienes, caso práctico de la declaración anual, entre otros temas. No lo pienses más y comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Y recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. Bien, vamos a seguir analizando este costo. Para nosotros es muy importante el costo, porque acuérdense que la base del impuesto es el precio de venta menos el costo actualizado, y entre más pequeño es, menos impuesto se paga. Bien, normalmente cuando yo hago alguna mejora, una adición a la casa habitación, pues a lo mejor no doy el aviso de principio y terminación de obra, a lo mejor no tengo los comprobantes porque no necesito tener un RFC para cuando compro bienes para mi casa, ¿de acuerdo? Porque no voy a deducir ni acreditar nada. Porque en estricto sentido hay bienes que se compran para la casa habitación que no deberían de pagar el IVA, ¿de acuerdo? Bien. Construcciones y mejoras sin costo. Este es del artículo 205 del reglamento. Para efectos del artículo 121, fracción segunda, que es de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la que habla de cómo se calcula la ganancia o pérdida en la enajenación de bienes, que no pueda comprobar el costo de las inversiones hechas en construcción, mejoras y ampliaciones del inmueble, que también podría ser del terreno, se considera como costo el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. En principio, cualquier modificación que yo hago, yo tengo que dar un aviso de inicio y terminación de la obra, con planos que estén autorizados, con ingeniero o arquitecto que tenga su cédula, que esté revisando las obras, para que no tenga ningún problema de que se caigan, de que moleste al vecino, etc. Cuando dicho aviso precise la proporción del valor de la inversión hecha en construcción, mejoras o ampliaciones del inmueble que corresponda al terreno y a la que se refiere la construcción, el contribuyente considera únicamente como costo el valor que corresponda a la construcción, no al terreno. Después, cuando veamos el cálculo de cuando es grabado, pues ya les haremos las puntuaciones adecuadas. ¿De acuerdo? Pero considerarán únicamente como costo, nada más ese. Bien. Las autoridades fiscales podrán ordenar, practicar o tomar en cuenta el avalúo de las inversiones por los conceptos mencionados, referidos a la fecha en la que las construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble se hayan terminado. Cuando el valor del avalúo sea inferior en más del 10% de la cantidad que contenga el aviso de terminación de obra, se considerará como monto el avalúo como costo de la inversión. ¿De acuerdo? Bien. Ojo aquí. Cuando por cualquier causa no se pueda comprobar el costo de la inversión en construcción, mejoras o ampliaciones, o sea, que aumenten el valor de lo que estoy comprando,
podrá considerarse como costo de dichas inversiones el 80% del valor de la construcción. Que reporte el avalúo, importante, que reporte el avalúo que al efecto practique referido a la fecha en que la misma inversión fueron terminadas, tomando en consideración la antigüedad del citado avalúo. O sea, si yo tengo un costo y voy a vender, lo actualizo. ¿Qué pasa si esto que mejoré ya viene en la actualización en el precio que voy a vender? Eso lo tienen que deflacionar. Fíjate que aquí, que ves esto nuevo, me gasté 500,000 pesos. Haz el avalúo y vas a ver que eso es más o menos lo que se lleva. Bueno, lo voy a deflacionar para tener un costo. Porque al fin y al cabo lo voy a actualizar en el precio de venta, pero lo voy a poder deducir, que ese es muy importante. Bien. 205. Tenemos otro artículo que es el 262, que también se refiere a lo que estamos hablando de la enajenación de una casa habitación. Para efectos del artículo 150, que es la declaración anual, párrafo tercero, que tengo la obligación de informar de la totalidad de mis ingresos, cuando excedan de 500,000 pesos, incluyendo casa habitación, incluyendo viáticos, incluyendo herencia. Que si estoy en el supuesto y no lo informo, en lugar de estar exento van a estar gravados, abusados. ¿De acuerdo? Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de la ley, cuando la persona física esté obligada a informar, y cuando la persona física está obligada a informar, cuando la totalidad de los ingresos rebasa de 500,000 pesos. En la declaración anual del ejercicio, sus ingresos exentos deberán cumplir con las obligaciones ante el Registro Federal de Contribuyentes conforme a lo siguiente. Aquí van a ver ustedes algo que yo no sé cómo se les da hacerlo en el reglamento, pero bueno, aquí hay un cochupo entre la autoridad y los notarios, porque si no, los notarios supuestamente son solidarios responsables. Cuando únicamente perciban ingresos por concepto de enajenación de casa habitación, herencia o legado, a que se refiere el artículo 93, fracción 19, inciso A, y fracción 22 de la ley, siempre que dichos ingresos en lo individual o en su conjunto excedan de 500,000 pesos, deberá solicitar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes en el formato que determine el SAT a través de reglas de carácter general. Si la casa habitación, y eso es porque rebaso de 500,000 pesos, y no estoy inscrito por venta de casa habitación, porque debo de estar inscrito. Acuérdense que una cosa es ser contribuyente y otra cosa es ser causante. Contribuyente es cuando tenga la obligación de inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes. Y esa obligación solamente está en el Código Fiscal de la Federación, artículo 27, no en un reglamento como es este. ¿De acuerdo? El artículo 27, en resumidas cuentas, me dice que tienen obligación de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes las personas físicas y las personas morales, que las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes o de hacer declaraciones periódicas. Yo en la casa habitación no tengo por qué expedir comprobante porque no lo expido yo. Ni tengo obligación de hacer declaraciones periódicas, porque entonces tendría una actividad empresarial de venta de inmuebles.
¿de acuerdo? Y no estaría aquí, sino estaría en el capítulo 2 de actividades empresariales. ¿De acuerdo? Bien. Dice que si, según el tercer párrafo del artículo 150, rebaso de 150,000, tengo la obligación de darme de alta como enajenación de casa habitación. Ahí, obviamente, ¿y qué pasa si es menor de 500,000 pesos? De todas maneras, el notario me obliga a darme de alta, para que sepa. Bueno. Cuando la suma de los ingresos totales que se percibe en otros capítulos del título 4 de la ley, más los ingresos mencionados en la fracción anterior, excedan de la cantidad de 500,000 pesos, no será necesario presentar el aviso de aumento de obligaciones por los ingresos exentos, siempre que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes por los demás ingresos. Recuerden ustedes que en el mundo de las personas físicas yo voy a ser contribuyente por salarios, por actividad empresarial, por actividad profesional, por arrendamiento, por enajenación de bienes, en este caso, por adquisición de bienes, por intereses, por premios y por los demás. Digo, por dividendos y por los demás. ¿De acuerdo? Entonces me tengo que dar de alta como asalariado, independientemente que me tengo que dar de alta como arrendador o como de recepción de intereses, o la obligación de avisar que soy socio de una persona moral, que sin recibir dividendos nada más para que la autoridad sepa que soy socio de una persona moral, así lo determine. Entonces, como ven ustedes, ¿sí? Estamos hablando que estos artículos, el 154, el 155, el 205 y el 262 del Código de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son al igual que el propio artículo 93, fracción 19, son otras situaciones en las cuales lo que tengo que cumplir para avisar y para cumplir con mis obligaciones fiscales. En estricto sentido, el reglamento no me puede modificar un elemento de la relación tributaria. Y no hay ninguna disposición fiscal que me obligue a dar comprobantes o de hacer declaraciones periódicas, porque el reglamento no lo emite la Cámara de Diputados, que es la que emite las obligaciones de pagar impuestos. Ya ven que son muy estudiosos estos ineptos, y que todo lo planchan, y cuando alguien les dice que lo tienen que hacer, lo tienen que firmar sin ni siquiera tener el menor conocimiento de lo que están firmando. Son unos burros, por supuesto, porque van a firmar algo que desconocen. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal, personal. Quisiera ahorita platicar con ustedes, y permítanme tantito, porque artículo 150. Este es el artículo de la declaración anual. El que hace referencia es este tercer párrafo, que casi es similar al otro. En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, que es la base, ingresos menos deducciones, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se está obligado al pago de este impuesto, y los del pago definitivo, superiores a 500,000 pesos, deberán declarar la totalidad de los ingresos. Deberán declarar la totalidad, incluidos aquellos por los que no se está obligado al pago del impuesto, que son los exentos, que ya están aquí arriba,
porque no estoy obligado a pagar por los exentos, pero me hace una mención especial que estos exentos de la fracción 17, que son viáticos, que es la fracción 19, inciso A, que es venta de casa habitación, y que es la fracción 22 de herencia, y por los que se haya pagado impuesto definitivo en términos del artículo 138, que son los premios. Si no los declaro, dice el artículo 93, que también me voy a ir a él, y me voy a ir, y perdón que los mareé un poquito. Permítanme. Quinto párrafo del artículo 93. Las exenciones previstas en las fracciones 17, 19A y 22ª de este artículo no serán aplicables, o sea, no será aplicable la exención cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150 de esta ley, estando obligado a ellos. ¿Quién me lo obliga? ¿Me lo obliga quién? ¿El reglamento? Bueno, está bien, pero recuerden que no es el reglamento el que tiene que darme la obligación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí ya tenemos que al vender nosotros una casa habitación, pues tenemos varias limitantes con relación a estas, ¿no? Y tenemos que revisar, ¿sí? Aquí está la 22 de las herencias, ¿de acuerdo? Aquí está. Tenemos entonces que revisar cuando yo voy a vender una casa habitación, yo puedo decir, imagínense, ok, voy a vender mi casa habitación, pero resulta que estoy por recibir una herencia de una casa mayor, con mayor costo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué? Si declaro como base de impuesto, cuando venda esta mayor va a estar exenta, entonces no voy a pagar, entonces tengo que medir cuál es donde tengo menos pago de contribuciones. No es tan fácil tomar la decisión así como así. Necesitamos que tengamos un asesor que le podamos platicar, ¿sí? Y que tenga el tiempo de escucharnos. Si vamos con un notario, señores, el notario es como diablo y Dios. Todos saben que existe, pero nadie los puede ver. Hagan una cita con un notario, a ver cuándo los recibe y los atiende. Salvo que tengan una amistad con él o les recomienden, o sea, ustedes unos picudos de que el notario tenga muchas operaciones, entonces sí los atiende. Poderoso caballero es don dinero. De ahí en más te va a atender cualquier otra persona. ¿Y qué es lo peor? Te va a tratar como si fuera el notario, así como que haciéndote el favor. Entonces, pues tenemos que aguantar y hacer una cita a la hora que ellos quieran, como ellos quieran, y entender lo que nos están diciendo, que no tenemos ninguna obligación de entenderla. ¿De acuerdo? Pero si ustedes se conectan a IMEFI y nos escuchan, pues van a tener o esta grabación que va a estar en el aire, ¿sí? Y la tienen ahí. Bueno, pues con esta grabación la van a escuchar, es 1 hora, van a tener un conocimiento más claro de eso y entonces van a empezar a tener dudas y van a empezar a arreglar sus cosas. Tenemos que tener la escritura de compra, tenemos que tener cuánto costó el terreno y cuánto costó la construcción, para que si está grabada, ¿de acuerdo?,
sepamos cuánto es de terreno y cuánto es de construcción. Tenemos que tener claro de quién es la casa habitación. Porque puede ser de los hermanos que viven en la casa, esa es su casa habitación. Se mueren los papás, heredan los hijos y viven en la casa, pues todos son propietarios de esa casa habitación, porque tienen la documentación que comprueban que es su casa habitación, que son muchos los que viven ahí. ¿A ti qué te importa? Aquí está lo que me piden para yo demostrar que es mi casa habitación. ¿De acuerdo? Y poder decidir que está exento grabada. Si estoy casado por sociedad conyugal, ¿sí me explico? Yo tengo bienes que sean exclusivamente míos. Les quiero decir que cuando hablo de exclusivamente míos, es porque los compré antes de casarme. Esos son los que sí me garantizan que son exclusivamente míos. Porque si me caso por separación de bienes y mi cónyuge quiere vender, le tengo que decir que soy casado por separación de bienes y van a mandar llamar a mi cónyuge para que firme, porque probablemente mi cónyuge, abusando, va a vender una casa habitación que es de la familia y le puedo decir un momentito, no puedes vender esa casa y ¿a dónde vas a mandar a tus hijos? ¿Sí cachan? O sea, no es tan fácil. Como yo digo, esto siempre será un traje a la medida. ¿Y a la medida de quién? Pues de la medida del que está vendiendo o del entorno familiar. Haciendo la aclaración, por supuesto, que no es absoluto la enajenación de bienes, ¿de acuerdo? O en el caso de sociedad conyugal o separación de bienes, no hay una absoluta separación de bienes por ningún motivo. Es cuestión nada más que estudiemos. Bien, desgraciadamente, fíjense, ya se nos fue una hora de puros chismes, de puro tener todo lo que podría pasar con un bien que voy a vender, casa habitación que en principio está exento, salvo lo que ya platicamos del artículo 93, del artículo 150, de la ley 154, 155, 205 y 262 del reglamento del código. ¿De acuerdo? Así como los otros demás artículos de la declaración anual que tenemos que informar. Bien, pues yo quiero agradecer, por supuesto, agradecer a IMEFI TV que me da la oportunidad, si me ayuda mi equipo de producción. Quiero agradecer que ustedes vean estas cápsulas. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar a IMEFI para que le den mis datos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Soy solidero, soy José de Jesús Milla Arufe, ¿de acuerdo? Socio director de Milla y Arufe Asociados. Mis teléfonos son 55 26 53 75 80, es mi celular. Mi correo es millaarufe@yahoo.com.mx. En redes sociales nos encuentra en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, donde también subimos material de otras pláticas que tengo. Y por conducto de Quantum MX, desarrollo de software a la medida, con contacto @quantum.mx. Pues su servidor y amigo se despide de ustedes, esperando que les haya gustado esta cápsula, ¿de acuerdo? Como dicen por ahí, denle like, la campanita, lo que ustedes quieran, ténganla ahí, grábenla, guárdenla. Esto no se los va a explicar un notario, no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Ya seguiremos viendo el cálculo de una parte grabada, una parte exenta,
¿Cómo se determina? Cuando es mía, cuando es de 2, cuando es de 3, cuando es de 4, cuando es de herencia. Lo vamos a ver porque estamos preparando y de seguro, ya el notario avisó que ya vendí el año pasado una casa habitación o vendí un local comercial o vendí otras cosas. ¿De acuerdo? Y que van a venir prellenadas. Tenemos que ver si está bien hecho el cálculo o está mal hecho el cálculo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Recuerden ustedes, nos vemos en otra cápsula más de su programa, nuestro programa Fiscal a Fondo.